En este video te voy a compartir algunos pequeños trucos para que mejores tu redacción, ya sea en prosa o en poesía. Quédate hasta el final del video porque te puede resultar muy interesante. Hola, espero que se encuentren muy bien. Fíjense que le pedí a uno de mis amigos que me escribiera el prólogo de un libro que ya había publicado en otra versión. Pero él lo que hizo fue revisarlo y me lo regresó con un montón de señalamientos porque algunos textos estaban muy mal redactados. Desde luego me dio muchísima pena porque como a estas alturas redactar mal. Es increíble cómo uno no se da cuenta a veces por estar apasionado escribiendo una historia en la forma como lo está haciendo. Desde luego que hay que cuidar cómo escribes, no nada más lo que dices, sino cómo lo dices. No porque lo pongamos en un libro quiere decir que ya lo logramos. Hay que revisar y a veces revisar muchas veces antes de imprimir. Pero pasemos a ver cuáles son algunos puntos básicos para corregir tus textos, ya sea prosa o poesía. El punto número 1 es que hay que revisar nuestros textos sin apasionamientos, porque normalmente uno se enamora de lo que escribe. Siempre hay que corregir y siempre se puede mejorar. ¿Cómo acercarte a la mejora de tus textos? Por ejemplo, revisa que no estés repitiendo ni ideas ni palabras en un párrafo o en una cuartilla. En un poema no debe haber exceso de la misma palabra, por eso se utilizan sinónimos. ¿Por qué? Porque esto resulta muy cansado para quien está leyendo. Por lo tanto, pues te va a ser muy útil que estés apoyándote en un diccionario normal y en un diccionario de sinónimos. Esto te lo va a decir todo el mundo. Ten mucho cuidado con la ortografía y la puntuación. Ahora, si tú ya estás avanzado y quieres hacer una propuesta novedosa de redacción sin puntuación, se vale. Nada más que si usaste una vez punto, lo tienes que seguir usando. No todos tenemos la maestría para redactar sin la puntuación, porque recuerda que la puntuación también te sirve para dar las pausas, para permitir los silencios. El siguiente punto es, si lo que tú estás haciendo es poesía, pon mucha atención en esto que te voy a decir. Fíjate si hay congruencia en el mensaje. No basta que te suene bonito, debe también tener lógica. Que en la poesía de lo que se trata es de generar imágenes. Tú las vas a tener primero en tu mente y la persona que te va a leer también las debe imaginar. Entonces, si tú estás escribiendo alocadamente un poema que te sale como del alma, pero a la hora de que se revisa no tiene sentido lógico, tenemos que encontrar lógica, coherencia, congruencia y sentido estético. Y del mismo modo, no abusar de los adjetivos, porque se dice que el adjetivo calificativo que no enriquece, empobrece el texto. No, la belleza se tiene que lograr con la imagen, no con el exceso de palabras. También es muy importante que en un poema no te pongas a explicar. Recuerda que el poema es síntesis, entonces dentro del poema no te pones a explicar, para eso está la prosa. Quiero añadir que a la hora de leer un texto, cuando lo vamos a hacer en público, tampoco te pongas a explicarlo. Lo que la gente quiere es escuchar poesía, no tus explicaciones, ni tampoco por qué lo escribiste y para qué, ni nada. Luego entonces, de preferencia en poesía no expliques. Si quieres explicar, utiliza la prosa, no la poesía. El siguiente punto es, lee en voz alta y escucha si hay palabras que suenan a otra cosa. Por ejemplo, la palabra ciruelo puede estar sonando a chimuelo. Por eso es tan importante que conozcas muy bien tu idioma y los modismos que en tu país se utilizan. En todos los países de habla hispana se tienen modismos, regionalismos o expresiones locales. Entonces es importante que tú conozcas esos modismos de la región en la que tú vives y también consideres si ese poema llega a otros países, si quien lo lea y que no entienda lo que se dice en tu región, también va a entender. También te sugiero que evites el exceso de artículos, ya sean singular, plural, masculino, femenino, etc. ¿Cuáles? ¿Como qué artículos? Unas, unos, los, lo, la. Aquí hay que aplicar la economía del lenguaje. Prueba, explora. Cuando estés corrigiendo, quítale los artículos y fíjate cómo se oye. Un detalle importante en la
Redacción de prosa y de poesía es evitar el queísmo. Con la corrección que hizo mi amigo de mis textos, hay un párrafo donde tengo 7 qués y no me había dado cuenta, porque ocurre que me apasiona el tema y ya no reviso con cuidado. Y lo más curioso es que otras personas que revisaron ese material tampoco se dieron cuenta que había tendencia al queísmo en esa página. Pero acabo de leer un libro de una escritora española que está muy de moda. En media cuartilla de este libro encontré más de 15 qués. ¿Por qué la autora los dejó pasar y por qué sus correctores de estilo, que son editoriales muy grandes, cómo es que no se dieron cuenta? Pues ocurre que a veces eso pasa porque estás tan apasionado con lo que estás queriendo comunicar que no te fijas cómo lo estás haciendo. Bueno, pongamos cuidado en el queísmo, el exceso de uso del qué. A la hora de escribir poesía es muy importante que evites los lugares comunes. ¿Cuáles son esos lugares comunes? Y también en prosa, no nada más es exclusivo de la poesía, aunque la poesía se debe limitarse más. Lugar común es aquella frase o idea que ha sido repetida muchas veces por muchos autores en canciones, en nombres de películas, en nombres de libros. Son lugares comunes porque ya se usaron muchísimas veces. Si ya se usó hasta el cansancio, pues son como recursos fáciles y que lo mejor es evitarlos y buscar algo de originalidad. Puedes decir lo mismo de otra forma. En verso libre se recomienda evitar las rimas, porque si estás usando rima, entonces ya no es verso libre. Ya puede ser soneto o décimas. Ahora, la rima la puedes utilizar si lo que quieres es escribir canciones. No hay pierde ahí. Te va a sacar canciones y que van a sonar muy bonito y que seguramente van a pegar en el gusto del público. Hay que leer en voz alta para checar el ritmo. Es bien fácil perder el ritmo. Y fíjate que en el siglo XVIII, XIX, el ritmo lo conseguían midiendo las sílabas y utilizando rimas. Eso es facilísimo, así encuentras el ritmo. Pero en verso libre necesitas otros recursos. ¿Cómo vas a obtener el ritmo? A través de la emoción que te detona la redacción del texto. Pero también, si no hay emoción, si estás haciendo un poema más pensado que emotivo, va a ser tu respiración la que esté generando el ritmo. Y acuérdate que también en poesía los silencios hablan, en prosa también, por eso se usa puntuación. Espero que te sirvan estos elementos, sobre todo si tú eres principiante, porque desde luego, si ya tienes... No, espérame, yo ya tengo muchos años escribiendo, y tengo varios libros publicados, pero resulta que de repente, como dicen, al mejor cazador se le va la liebre. Estimados amigos, muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Se les agradecen sus likes y que compartan si les parece interesante. Desde luego, sobre las correcciones básicas para un texto hay muchísimo más que hablar. Y antes de despedirnos, comparto con ustedes un párrafo de W.H. Auden que escribe en su libro En el arte de leer, en la página 53, donde dice: al poeta que escribe en verso libre le pasa como a Robinson Crusoe en su isla desierta. Él mismo debe cocinar, lavar y surcir la ropa. En casos excepcionales, esta corajuda independencia produce cosas originales e impresionantes, pero a menudo el resultado es una mugre, sábanas sucias sobre la cama deshecha y botellas vacías sobre el suelo sin barrer. Esto lo he tomado del manual de poesía escrito por Rubén Cebollero. Por cierto, este libro lo encuentran en Amazon y se los recomiendo muchísimo. Manual de poesía de Rubén Cebollero. Y ahora sí nos despedimos. Muchas gracias y por favor, si tienen dudas, escríbanme. Aquí seguimos compartiendo temas sobre poesía.